Bienvenidos amigas y amigos de nuevo con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Cuando nosotros abordamos temas vinculados con nuestro ambiente geográfico, con esta maravilla que se le llama de muchas maneras, pero que se engloba mágicamente con el término de naturaleza, nosotros debemos preguntarnos por sobre, digamos, los influjos, las influencias, los embrujos que genera el paisaje natural de nuestro entorno. Sobre esto hay muchos escritos, hay muchas visiones encontradas, hay mucha poesía, mucha narrativa, incluso ensayos científicos sobre cómo, digamos, el espacio geográfico, el paisaje, los lugares, las regiones se han convertido para el hombre en un elemento de estudio de primerísima importancia. Ese va a ser un poco el tema de esta semana, porque ciertamente tenemos en puertas un foro que lleva por título Paisaje y Cultura, organizado por la Escuela de Geografía, la Facultad de Forestal, y ya vamos a dar detalles de todo lo que implica esta realización. De modo que esta noche tenemos en estudio a la profesora Rebeca Pérez Arriaga, la coordinadora del evento, profesora de la Escuela de Geografía de nuestra Universidad de los Andes. Y tenemos las miradas del profesor José Roja López, profesor también de la Escuela de Geografía, profesor titular, un gran amigo y un teórico de esta temática. Tenemos también la mirada de la profesora Ceres Boada, también de la Escuela de Geografía, y la mirada del pintor, artista plástico Francisco Itriago. De modo que con estas miradas y estas voces vamos a tratar de llevarles a ustedes una idea de lo que es el paisaje y sus vínculos con la sociedad y la cultura. De modo que, bienvenida, profesora Rebeca. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida, es un honor estar aquí. Además, qué bonito y qué placer tenerla aquí, porque en La Mirada Plural son pocas las damas que participan. Muchas gracias, entonces doble honor. Para nosotros es de verdad un inmenso placer. Gracias. Profesora, este tema del paisaje, tiene 15 años usted coordinando un evento, este foro, y yo quisiera empezar justamente por ahí para ir motivando un poco nuestra audiencia, ¿no? Antes de entrar en detalles de teoría, de sentimientos, sí, de arte, de visión. ¿Qué buscan ustedes con este foro? Bueno, inicialmente el foro surgió de una optativa de geografía cultural en la Escuela de Geografía, y yo creo que el motor es compartir las miradas del paisaje con los colegas de distintas áreas disciplinarias, es decir, no solo los que somos geógrafos, sino en un primer inicio fue de los profesores de humanidades, de arte, de las ciencias, es decir, todo el paisaje es compartido, vivido, y tenemos diferentes miradas. Sería un tránsito de la ciencia al arte, es decir, del objetivo a lo subjetivo, con un tema que se presta para eso. Sí, yo lo veo así, la relación ciencia y arte, incluso en el mismo investigación de uno, en el caso de la geografía, incluso con el arte o a través del arte, poder llevar esos conocimientos, incluso resultados de la investigación, a una expresión también plástica, de lo textual a lo visual, le digo yo, de la geografía, y que pueda llegar a un público más amplio que el académico, por ejemplo, en un museo o en los espacios públicos de la ciudad, por ejemplo. Profesora Rebeca, tú sabes que en torno a este tema se ha tejido mucha ensayística controversial. Por ejemplo, hay una visión que nos dice a nosotros que la experiencia de la conquista y de la colonización fue nefasta en muchos sentidos, porque los europeos llegaron a América a poner o imponer la impronta de esa geografía de la que venían. Entonces, cada vez que veían un paisaje, les invocaba a Santa Lucía de no sé dónde, a la Nueva España, en fin, se generaba en ellos un tejido de vivencias, de reminiscencia, que buscaban proyectarlo en la geografía inédita, nueva que encontraron en nuestro continente. Eso es un tema que lo vamos
abordar en esta conversación, pero me hacen señas para la primera mirada, y es la mirada del profesor José Rojas López. Yo creo que el profesor Rojas López aquí nos hace un aporte de carácter conceptual. ¿Cómo ver desde el punto de vista del concepto esta figura de paisaje? Vamos a la mirada. Ese es un concepto, digamos, diagonal y polisémico. ¿Por qué diagonal y por qué polisémico? Bueno, porque lo utilizan muchísimas disciplinas. La ecología, la geografía, la antropología, la historia, la economía. Y tiene muchísimos significados, muchas lecturas. Una de esas lecturas tiene que ver con la posibilidad que tiene el observador de ver y de sentir un espacio, un lugar o un territorio. Ahí hay un elemento importante, profesora Rebeca, sí, ¿no? O sea, esa relación subjetiva del hombre, pero esa relación objetiva de la ciencia para con el entorno. En este caso, ¿qué sería paisaje para un antropólogo, para un geógrafo, para de pronto un sociólogo? ¿Qué matices hay ahí, digamos, de percepción? Sí. Bueno, el paisaje, en una primera instancia, algunos lo han concebido como un territorio y el ojo que observa esa panorámica, en una primera instancia visual, ¿no? Pero también el paisaje tiene una, como usted dice, una connotación estética también, una connotación de lo que inspira. Para el geógrafo, porque hay varios, como dice el profesor Rojas López, que es polisémico, ¿no? Es también un entramado de las formas que nosotros llamamos físicas y sociales, hasta culturales, que se expresan en eso que vemos allí, como una categoría del espacio geográfico. Para algunos es la expresión, el paisaje visual del espacio geográfico, como objeto de estudio, en este caso, bueno, de la geografía. Tal vez para un antropólogo no sea el centro, como en la geografía, pero obviamente tiene una influencia, en el asunto cultural, por ejemplo. Claro. Porque no lo podemos desvincular. No, jamás. Como yo le digo a mis alumnos, es decir, asomemos a la ventana, está el paisaje y no podemos, aquí está la montaña, el pedacito de suelo, el clima, la mata, no, y esa es la visión, bueno, particular en nuestro caso del geógrafo, que a veces se vincula un poco con el ecólogo también, ¿no? Ya. Ver esa síntesis. Ahora, profesora, tocaba un elemento que me parece muy importante en esta conversación. La visión que nos dejaron los conquistadores. Se deslumbraron con una geografía del trópico para ellos absolutamente inédita. Empiezan a buscarles nombres, a buscarle referentes y quedan deslumbrados sencillamente, claro, ¿no? De ahí nace ciertamente un gran alimento para lo que posteriormente fue la gran narrativa latinoamericana. Era esa narrativa de los grandes portentos, ¿no? Lo real maravilloso, lo real mágico. Éramos un continente, una zona tórrida que hechizaba definitivamente. Nosotros no podemos juzgar esa percepción en este momento, como me decía usted hace claro. rato. Era una visión europea, con toda la lógica, con toda la naturaleza de un europeo que se siente deslumbrado, ¿no? Sí. ¿Es así o no es así? Sí, yo lo entiendo así, porque uno se imagina en el lugar, el europeo que llega, ¿no? Y ve esa exuberancia, magnificencia, que yo creo que a mí todavía uno lo asombra y lo puede dejar mudo, ¿no? Y a la vez, como también usted lo decía, el sentir que uno se va de su tierra con su cultura y llega aquí, y obviamente uno trae la cultura, tal cual con el paradigma o el enfoque cultural e individual también, ¿no? Y yo creo que más, no sé, lo siento que a lo mejor más que transformarla, lo mejor es amoldarse, sentirse en casa, hacer este nuevo sitio
su lugar e inevitablemente, por ejemplo, las ciudades con la estructura de cuadrícula, por ejemplo, arquitectónica, bueno, yo creo que era inevitable porque ellos vienen y la traen acá y es lo que conocían, ¿no? Y lo amoldan de alguna manera a ese paisaje que los abraza. Muy bien, yo creo que es así. Yo puse paisaje y memoria, vivencia y convivencia, a partir de nuevas realidades, por deslumbrantes que sean. Vamos a la segunda mirada del profesor Rojas López. Yo creo que él nos toca algún elemento de esto que estamos conversando, esa segunda naturaleza, esa Europa segunda, desde esa percepción del paisaje y la geografía. Muchos han dicho que nuestros paisajes son paisajes derivados, es decir, son paisajes impuestos por la cultura europea desde la conquista hasta hoy. Una segunda Europa en términos paisajísticos. Bueno, eso es muy relativo. Hay una mirada indígena del territorio, del paisaje, hay una mirada negroide también de los paisajes. Por tanto, los paisajes son, como hemos dicho, palincestos. Se entrecruzan muchísimas miradas étnicas, culturales. Por tanto, no es fácil definir el paisaje en dos palabras. Bueno, ahí está la complejidad, pero una complejidad que por esa dificultad de definir el paisaje en dos palabras se derivó una riquísima diversidad de percepciones poéticas, narrativas, antropológicas, geográficas, que por ejemplo un poeta como César Vallejo, en apariencia, digamos, desvinculado de su universo geográfico por el hecho de que su poesía era un dolor cósmico, hecha muchas veces en París, en esa Europa que lo maltrató y que lo sometió a hambrunas casi que extremas. Bueno, César Vallejo no representaba paisajes, hablaba desde su paisaje ontológico, primario, primigenio, que era su Perú ancestral. Y yo creo que ahí hay un elemento importante, ¿no? Y eso lo vamos a ver más tarde con las miradas del artista nuestro, Francisco, porque yo creo que él lo concreta muy bien. Pero esa necesidad de apropiarnos de nuestra percepción desde nuestra perspectiva antropológica, sociológica y cultural, eso es importante. Sí, sí. Le comentaba igual que, por ejemplo, en Mariano Picón Salas. Ah, no, extraordinario. Cuando uno lo lee, y bueno, yo he recorrido las Mocotíes Alto, La Pedregosa, y habiendo leído Viaje al Amanecer, y hay cosas que a pesar del tiempo se mantienen, entonces uno ve ciertos topos, como ese afiche que usted tiene que mostrar ahorita, ¿no? De lo que él habla, de cumbres, del sol de los venados, de los bucares, por ejemplo. Y uno lo siente, a lo mejor, en mi caso también yo siento como que hablo desde dentro con ese paisaje tan característico nuestro. Es decir, es un arraigo, es algo que va con uno, como decía Mariano Picón, ¿no? Llevo este paisaje a cuestas, a pesar de que no esté aquí y que esté en Pero hay un elemento exilio, importante, ¿no? Ahí, Rebeca, que yo quisiera no dejarlo pasar, ¿no? Cuando uno le pregunta, por ejemplo, a ese merideño de hace 60, 70 años, cuando vivió su infancia de esa época, y uno logra, digamos, tiene el privilegio de conversar con la gente, ellos inmediatamente dicen, esta no es la Mérida que yo viví. Esta Mérida se empobreció desde el punto de vista de la geografía, del paisaje. Esto está degradado. Fíjate, es así. Y a uno le duele la ciudad. Le duele la ciudad. Pero tienen razón. Se ha degradado tanto el paisaje merideño. Bueno, en los últimos tiempos, pues el paisaje urbano acá, indudablemente que sí, creo que sí, ¿no? Pero uno tiene todavía, bueno, yo lo siento así, el privilegio, a pesar de todo, de uno, cuando uno viene aquí por las calles y mira hacia la montaña, que está esa naturaleza ahí todavía, que todavía uno siente que la ciudad se prolonga hacia la montaña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el tiempo eso ha sido igual, pero obviamente se ha degradado, ¿no? Mira, yo recuerdo, por ejemplo... Sí, no se puede negar eso, es decir, pero están los cambios en el tiempo que se dan. Que son inevitables también. Porque, ¿no? por ejemplo, le cuento, yo he trabajado en Gavidia,
haciendo trabajo de historia del paisaje, genealogía del paisaje. Y hablaba con mis amigos, los señores mayores sobre todo. Y yo iba con mi idea, esa era mi idea, de que, bueno, cónchale, este paisaje ha cambiado, porque incluso ahí ha cambiado, no es como antes, el tipo de vegetación, el ecosistema, las casas ya no son las de paja, las tradicionales, ¿no? Pero ibas con la visión académica, ¿no? La académica, pero también que he compartido mucho ese sentir el paisaje, pero en un momento, ya después de 2 años de tener relación, de conocer a las personas, lo grabé. Yo normalmente no grabo para hacer trabajo etnográfico. Y una pregunta era justamente esa de cómo había cambiado, ¿no? Y yo tenía la idea que cuando le preguntara al señor Ramón, me acuerdo, Ramón Hernández, que él me iba a decir como que iba a estar nostálgico, ¿no? Por los cambios. Y a mí me sorprendió mucho porque él me decía, sí, me contaba cómo era, cómo había cambiado, pero también me decía, bueno, pero ahora tenemos esto. Y me sorprendió que no sentía como... Nostalgia por lo pasado, sí, sino una resignación por el presente, ¿o qué? O vivir el presente. Si él no olvida, él cuenta las historias, y no solo eso, sino de ese pasado que también decía el profesor Rojas López, de los arcos, de los encantos, y lo hablan. Pero también lo siento como que ellos viven su realidad, y este es el paisaje, ¿no? Profesora Rebeca. Encadenando con lo que usted dice, no sé si me salgo del tema, ¿no? Pero muy bien. Hay un elemento importante que lo vamos a tocar ya. Es ya, digamos, el paisaje como percepción de otro fenómeno que es ineludible en esta conversación. El paisaje que de pronto se transforma, se transmuta en un espacio de productividad, de oficio, de labor, de sobrevivencia. Entonces, ese paisaje rural, agrícola, económico, que de pronto marca pautas en la concepción de vida de los hombres. Y yo creo que aquí el profesor Rojas López nos agrega un elemento muy importante. Esa Venezuela que se divide en espacios, en paisajes productivos por un lado, turísticos por otro y selváticos por otras latitudes. Vamos entonces con la mirada del profesor Rojas López. Los paisajes son percepciones, y las percepciones o los sentimientos tienen que ver muchísimo con la cultura de los grupos sociales. Por ejemplo, durante la colonia, los paisajes cacauteros del centro del país significaban muchísimo para una oligarquía criolla en ese momento, que asimiló ese paisaje con una especie de civilización territorial. Y desde ese punto de vista se impuso, digamos, el paisaje centro costero de Venezuela como una imagen de un territorio civilizado frente a otros paisajes como los del llano y los de Guayana, que eran, de acuerdo en ese momento, menos civilizados. Los llanos, paisaje rústico de sabana, y la Guayana, un paisaje indígena o de bosques indígenas. Bueno, yo creo que ahí se prefigura muy bien esta vieja tesis que fue, digamos, retomada incluso por novelistas, ensayistas, políticos. Y yo creo que el libro emblemático de esta polémica fue Doña Bárbara de Rómulo Gallego. Esa dicotomía civilización y barbarie. Cómo unos espacios más civilizados, movidos por ese afán de productividad, de riqueza, y aquellos paisajes que de pronto se quedaron apegados a eso bucólico natural y que fueron de cualquier manera medidos y marcados por esa concepción de civilización y barbarie. Sí. Entonces, aquí hay una geopolítica que no escapa, digamos, a la hora de delimitar nuestros espacios. Ustedes están, digamos, en este foro atendiendo esta temática. Sí. Bueno, en el caso, empiezo por el último, del foro, cada edición ha tenido diferentes temáticas. Creo que en el segundo foro de Paisaje y Cultura se trató más estos temas que usted está hablando, incluso de los paisajes rurales, urbanos. En el caso particular de este foro, se está viendo la perspectiva del paisaje desde la geografía, en el caso de la geografía cultural y el arte.
Entonces las ponencias o las propuestas de nuestros invitados no están tanto por esa línea. En cuanto a lo que decía el profesor Rojas López, claro, hay teóricos que plantean que bueno, el paisaje es la expresión de las regiones, porque el profesor está hablando, claro, de los paisajes costeros, de los paisajes amazónicos, ¿verdad? Pero son regiones, es decir, son regiones con unos paisajes particulares y por supuesto todos esos paisajes son pero por ejemplo son variados y el caso, por ejemplo, del cacao. Incluso hay una imagen que trascendió la historia, que eran los grandes cacaos, claro, que era esa clase social vinculada con una razón, gran productividad. Claro, e identifica Exactamente. Entonces eso creó un espacio, un paisaje predominante, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y también, claro, lo que usted dice es ver eso o identificar esos paisajes, como usted dice, de la barbarie o la civilización, ¿no? A veces todavía. A veces, sí, me acuerdo, porque me recuerdo ahorita cuando empecé en la universidad, unas primeras salidas de campo, llevé a mis estudiantes de introducción a la geografía, fue mi primer grupo, hacer un recorrido para observar el paisaje, era justamente, y ver las diferencias. Entonces iban desde el páramo y fuimos hasta Bailadores. Y me acuerdo que nos bajamos porque yo quería que ellos hicieran una percepción, cómo percibían ellos el paisaje, diferenciar incluso esto de las culturas, de la gente, de sus costumbres. Y nos bajamos en San Juan, nos bajamos en Lagunilla, y luego seguimos hacia Tovar, y me acuerdo que uno de mis estudiantes dijo, llegamos a la civilización. Sí. Me hizo recordar mucho, pero a veces eso está allí, ¿no? Sí, incluso esta cuestión mental, como esquemas mentales de alguna. Paisajes que uno lo identifica. Ahora, profesora Rebeca, vamos a pegar un salto, ya vamos a dejar esta cosa conceptual, movido por la sapiencia del profesor José Rojas López, y vamos al sentimiento, al arte, porque también el paisaje genera una sensación de placidez, de goce estético, de disfrute espiritual. Y tenemos, a propósito, la mirada de nuestro artista plástico de hoy, Francisco Itriago. Él es un caraqueño que está viviendo nada menos que en el Páramo, en el pueblo de Mucuchíe. Sí, él vive ahorita en La Toma. Tuvo la gentileza de venir acá al estudio y dejarnos sus impresiones. Esta es la primera. Uno como artista plástico se impresiona, establece como un encuentro con el paisaje y termina por un apropiamiento del paisaje. Es otra manera de verlo. Es una manera de hacerse de una belleza que subyuga y confeccionar una obra donde tiene un control absoluto sobre el paisaje. El paisaje es un elemento allá y un espectador aquí. El arte logra unificar ambas cosas a través de una idealización, a través del trabajo mismo. Yo creo que lo tiene muy claro, ¿no? Sí. El paisaje es un escenario allá y nosotros como observadores aquí. Pero, ojo, sí. es controversial esa opinión del amigo Francisco. Pero digamos que en un principio esa es la experiencia sensorial. Ponernos frente a un escenario, dejarnos subyugar, como él dice, a ver de qué manera nosotros luego, a través de la pintura o de la palabra, dominar aquello, esa sensación. Sí. Yo creo que es correcto, ¿no? Sí. ¿Qué opina? Dominar o poder uno traducir, expresar ese arrebato, esa sensación, ¿no? Creo que en el caso de Francisco, comento porque bueno, tenemos tiempo conociéndonos y trabajándonos, él lleva también el paisaje por dentro. Creo que no es solo espectador, creo que el artista también de alguna manera lleva el paisaje. Pero entonces usted me hace recordar algo que leía por ahí, que no se pinta lo que se ve, se pinta lo que se lleva por dentro. O las dos cosas. O las dos cosas. Por ejemplo, también hablaba con un artista de Caracas, Iván Romero, y en unas conversaciones, nunca nos conocimos personalmente, él me decía que él había ido a Nueva York y él observaba, creo que era los cerezos, y a mí me parecía incluso una meditación, ¿no? Porque él decía que él los observaba
y luego había como, tal vez eso, ¿no? De llevarlo hacia adentro, y él decía que él luego en su taller era como vaciarse, que esa palabra la usa también Francisco Itriago mucho, vaciarse en el lienzo, ¿no? Casi como un trance. Gaspar Ázaro, un artista que vivió aquí también, me comentaba, Oye, comentaba eso, ¿no? Usted me recuerda, Iván Romero, yo conozco un pintor, pero es un pintor de mi pueblo. Iván Romero, mi pueblo, San José de Bolívar, estado Táchira, y él nació ahí. Creo que la de Táchira, es abstracto, ¿no? Es Iván Yo Romero. admiro su obra, totalmente. Bueno, él Sí. es mi paisano, él es de mi pueblo. Sí, sí. Y los cuadros de él son de verdad de una sensación de Sí. estar ahí en el pueblo, de estar ahí en esa nación de infancia que nos formó. Pero yo quisiera, digamos, en este momento, profesora Sí. Rebeca, porque mi juventud se dio en San Cristóbal. Y San Cristóbal me marcó a mí de cualquier manera, porque es una sensación extraordinaria de pronto uno estar en una ciudad que tiene una planicie, una meseta, y inmediatamente uno tiene que subir las calles empinadas, que es una cosa realmente excepcional en una ciudad. Claro. Cada vez que yo voy a San Cristóbal, busco a un querido hermano, Néstor Rivas, y entonces le digo a Néstor, vamos a pararnos en los puntos más altos de la ciudad para ver. Claro, Y entonces ahí empieza un paisaje urbano extraordinario. Sí. Y recuerdo mucho la parte trasera de la iglesia de San José. Yo le invito que cuando vaya a San Cristóbal, vaya a la iglesia de San José. Yo me Iré. imagino que cuando se construyó a principios del siglo XX, esa iglesia, y las casitas de techos rojos, eso debió haber sido una cosa impresionante. Yo ando buscando un cuadro que Sí, me permita que le visualizar eso. cómo fue esa experiencia en la realidad. Pero vamos a la siguiente mirada. Esta vez tenemos la mirada de la profesora Ceres Boada. Ella también es profesora de la Escuela de sí, Geografía. pues, Esta es otra visión de la misma temática. Paisaje y naturaleza, pues se puede tender a confundir porque el paisaje casi siempre lo determinamos a través de los elementos visuales que son característicos de un paisaje natural, los elementos que están allí, y eso nos lleva a confundir quizás la expresión y dejar de lado todos aquellos rasgos que son de un fuerte contenido subjetivo que tienen también un rol significativo en lo que es el paisaje. Ahora, sin duda alguna que cuando se plantea uno este constructo de paisaje y cultura, sin duda, profesora Rebeca, que uno tiene que hacer referencia a otro elemento que está ahí, apostando a esa relación, ¿qué es lo cultural desde el punto de vista de esa concepción orgánica de sociedad? Es lo que queda después de procesos educativos, formativos, es decir, cultura es lo que queda cuando se desecha, lo que en una instancia determinada del individuo, de nosotros como individuos, desechamos porque ya no. Pero queda un sustrato, queda un fundamento que es la cultura de nosotros los hombres. En la medida en que el paisaje se transforma, se mutila, ¿verdad? De acuerdo, digamos, a los crecimientos orgánicos de la sociedad, paisaje urbano, la contaminación de los ríos. En esa medida en que el paisaje se transforma, para bien o para mal, ¿cómo queda esa relación subjetiva y de memoria entre ese hombre y lo que está transformado? Bueno, primero quisiera comentar algo que dice la profesora Ceres cuando habla de naturaleza y paisaje. Cuando ella lo dice, y claro, el paisaje es una construcción también teórica, ¿no? Sí. Porque la naturaleza es todo, es decir, como la vio Humboldt. Yo pues, la sigo viendo así. Extraordinario. Y quería tocar, pues que no quería dejar ir esto de Humboldt en una visión científica y estética, en una visión de cosmos, de armonía, ¿no? Con lo que usted me está diciendo de estos cambios, de estas mutilaciones, bueno, uno podría pensar que el paisaje es todo cultural,
aunque la profesora Ceres habla ahí o lo comenta del paisaje natural, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué sitio no ha llegado el hombre? O a qué sitio con sus actividades, sus costumbres, de alguna manera, como usted dice, para bien o para mal, lo ha intervenido y lo ha moldeado, y el paisaje es cambiante, como dicen algunos autores, Joan Nogués, que dice, por ejemplo, el paisaje es cambiante. Pero también movidos por aquello que se decía que la naturaleza es para dominarla, ¿no? Esa concepción europea, ¿eh? Sí, claro, también. Lo de la memoria que usted me está preguntando, me pregunta es cómo queda dentro de ese contexto de estos cambios, es la pregunta. Sí, bueno, yo creo que la memoria está expresada incluso en los artistas, cuando pintan y hacen evocaciones, esas evocaciones de los paisajes, en los escritores, porque a veces de alguna manera, aunque uno esté el que escribe, ¿no? en este río Albarregas contaminado, a lo mejor, bueno, hay una inevitable evocación en la memoria de lo que fue y que genera inevitablemente una tristeza o una cierta melancolía, que creo yo que el que es escritor, por ejemplo, lo lleva a inspirarse y en sus letras a dejar intercalar esos sentimientos. No sé, creo que yo lo veo así, sí, no sí, sé me parece si, muy bien. incluso en los estudios geográficos, cuando uno hace, bueno, por ejemplo, a veces me pregunto, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo estudios de genealogía del paisaje, de esas panorámicas del paisaje? Y me lo pregunto ahorita que usted me está diciendo. Por ejemplo, cuando yo que he trabajado en Gavidia con fotógrafos y me he ido a los libros de archivos, a los archivos de India y trabajar el dato etnográfico, y yo muchas veces digo, bueno, porque es una manera de que en esas generaciones que están allí no olviden el pasado, su pasado del paisaje, pero yo lo veo porque es como una forma de querencia, de uno tener arraigo al lugar e incluso de conservarlo como patrimonio. Patrimonio, una identidad. Una identidad, sin que eso quiera decir que yo me quedo en la tristeza de lo... Estoy de acuerdo, así es. Ahora, es conservarlo, ¿no? Así, mira, yo recuerdo que cuando yo paseaba por aquí por Mérida con el poeta Ramón Palomares, siempre le recordaba un libro hermoso de él que se llama Fábula de los Cuatro Ríos. Y eso es un canto a esos cuatro ríos que se cruzan en un diálogo de sonidos extraordinario. Entonces, cuando se veía el Albarregas contaminado, gris, ya no era esa agua cristalina que inspiraba los oliente que se convirtió. De modo que eso forma parte de paisajes degradados que dan, antes que placer, horror, pena, vergüenza. Pero quiero recordar rápidamente un libro extraordinario del poeta Aquiles Nazoa. Él escribió un libro que se tituló Caracas Física y Espiritual. Aquiles Nazoa se bañó en el río Guaire y habló maravillas del río Guaire. Y en la medida en que hablaba de maravillas del río Guaire, hablaba cosas duras del crecimiento industrial, urbano de Caracas. Vamos a la mirada de nuestro amigo Francisco Itriago. Él nos toca esta experiencia extraordinaria, Rebeca, don Manuel Cabré, el llamado pintor del Ávila. Vamos con la mirada, por favor. Manuel Cabré es nuestro gran representante del paisaje en Venezuela, y pienso que la gente se confunde mucho cuando dice que es el pintor del Ávila. Es algo más que eso. En realidad, para mí es el pintor de la turgencia, de un movimiento, de una masa pétrea, firme, que está allí colocada, y que él tiene una admiración por eso. Es como cuando dicen que alguien se queda pegado a un tema. No. Lo que está haciendo Cabré es pintando como el alma de la roca, lo firme, lo duro. Por eso no pinta el Guaire, por ejemplo, que en su época no era un río contaminado. ¡Qué maravilla!
pintar el alma de la roca. Eso está poetísimo, ¿no? Y yo creo que por ahí van las señales cuando la relación es una relación estética, artística, para con el paisaje, ¿no le parece? Sí, es buscar el espíritu de los lugares. El espíritu de los lugares. ¿Cómo lograr? Bueno. Porque me lo he preguntado, ¿cómo lograr capturar eso? A lo mejor no va a haber palabras, ¿no? Uno trata de acercarse, es decir, cómo la Avenida 2 Lora es diferente al espejo. Es decir, ¿qué hay ahí? Yo siempre digo como en ese aire, en la gente, en el movimiento, en una esquina, que hace que sea diferente, ¿no? Ahora, entonces Rebeca, yo lo veo como un espíritu, como algo... Y ¿no? el paisaje urbano también tiene su hechizo, tiene su embrujo, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente la noche hoy en día es un paisaje de mucho peligro, Sí. lamentablemente. Sí. Pero usted se imagina, por ejemplo, aquellas noches de esa Mérida, donde los poetas incluso salían a dar serenata. Eso lamentablemente pues se liquidó, Sí. ¿verdad? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Cómo volver a esa maravilla de esos paisajes urbanos? Sí, ¿cómo, si es cómo posible, recuperar eso? Yo creo que tiene que ver tal vez con dos aspectos. Uno ese, ¿no? De uno sentir el apego o el amor al lugar que es de uno, donde uno está. Pero creo que también hay otra parte que con la profesora Ceres lo he comentado, que es la ciudadanía. La ciudadanía. Volver a ser, no es volver a ser, o no sé cómo decirlo, ciudadano. Es decir, cuando usted bota un papel, cuando usted pasa un semáforo, cuando usted se colea, diciendo en términos criollos, ¿verdad? Es parte de una carencia o algo que hemos perdido del ser ciudadano. Y yo creo que eso para mí tiene que ver, que es fundamental también con recuperar nuestros espacios. Es decir, porque sentir el amor a la ciudad, el ver cómo está la Plaza Bolívar, por ejemplo, que da una profunda tristeza, y a veces nosotros como ciudadanos no estamos haciendo nada, o muy poco, vamos a decir que nada, o muy poco. ¿Qué nos pasa que no nos mueve algo aquí adentro vamos a hacer? Es decir, más allá de las políticas, de lo que sabemos, del contexto que estamos, ¿no? Como ciudadanos, como personas que habito ese lugar. Pero hay una cosa ahorita que en este momento que es de verdad degradante y deplorable. El paisaje urbano de la miseria y de las colas. Cuando uno sale a la ciudad y encuentra colas para entrar a un banco, colas para buscar comida, colas para echar gasolina, eso genera una atmósfera de verdad ofensiva. Se da pena, da vergüenza. Entonces, para ustedes quienes estudian estos fenómenos, quedaría un poco, digamos, cuesta arriba, teorizar sobre un fenómeno que se está convirtiendo en un fenómeno de todos los días. Ya es parte de la cotidianidad. ¿No le parece? Sí, por supuesto que es así. Pero yo creo que por ese mismo motivo uno sigue haciendo estos tipos de eventos, por ejemplo. Porque, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para empezar a ser motores de esos cambios? Porque por supuesto uno está en esta escuela, todos estamos obstinados. Entonces uno puede caer también en que, bueno, ya estoy cansado, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿O qué nos estimula como ciudadanos, como investigadores, el que es poeta, el que es pintor, a continuar a hacer cosas, no sé si en positivo, o a volver a construir, a reconstruir nuestra propia ciudad? Entonces, creo que es decir, como no dejarse, dentro de lo difícil que es, atrapar por eso. Entonces, ahí uno toma Mariano Picón Salas y vuelve otra vez y uno dice aguas cristalinas, que él decía, y cuando mencionaba los ríos, igual que el que usted comentaba hace un rato, ¿no? Del poeta Ramón Palomares, o cuando él comentaba de en Albarregas, cuando se hacían principios del siglo XIX, que iban en los domingos, creo que era hacer los picnic en el Albarregas, ¿no? Era muy común. Claro, son tiempos que no vuelven. No vuelven, pero creo que podemos hacer algo por nuestros espacios. Por ejemplo, uno mismo lo ve en el básico,
el asunto de la basura. Y uno le comenta a los muchachos, que yo les comento, bueno, pero aquí ya están los amuros, ya, Qué triste, ya lamentable. aparecen animales domésticos. Es decir, no podemos seguir indiferentes, Así tenemos es. que sensibilizar Me a la parece muy comunidad, porque estamos como universidad, somos vecinos, hay que sensibilizar y retomar estas áreas y sembrar flores y, bueno, dentro de como estemos, pero bueno, yo lo pienso así, Claro, hay que claro. hacer esto Profesora Rebeca, para retomar. estamos avanzando en el tiempo, tenemos Sí. algunas otras miradas. Vamos a la siguiente mirada y volvemos al estudio, por favor. Seguramente vamos a tener tantos paisajes como tantas personas, como tantos seres humanos lo contemplen. Cada uno va a tener una imagen, una expresión que lo va a diferenciar de lo que lo haga la otra persona. Es decir, que realmente son tantos paisajes como tantas personas seamos capaces de observarlo, de presenciarlo, de sentirlo, de oírlo, de vivirlo. Y en consecuencia, pues no podemos decir que existe un paisaje para un hombre determinado, sino para todos los seres humanos que seamos capaces de observarlo, de visualizarlo, de sentirlo y de generar imágenes y experiencias alrededor de esos paisajes. Bueno, ahí hay una mirada que rescata la diversidad de percepción de los paisajes. Pudiésemos pensar, profesora Rebeca, que cada generación es un paisaje. Es decir, que cada generación construye su paisaje, su paisajística, y la molda, digamos, a su subjetividad, sus intereses, su imaginario, qué sé yo. Sí, bueno, yo creo que sí, no. Bueno, sí, porque cada generación tiene una forma particular de ver y que está influenciada por lo que usted como decía, la cultura, ¿no? Y eso hace probablemente que tengan una percepción y una forma de ver el paisaje distinto. Pero por otro lado, yo también lo veo como que, bueno, el paisaje está aquí, la sierra está allí. Si yo soy paseante, como yo decía, el recobrar la capacidad de observar, que creo que también en este ajetreo de la vida cotidiana uno ha perdido, yo a veces me planteo, y lo siento así, de poder ver el paisaje sin esperar nada de él, no sé, es decir, con su estética, o no sé si no la estética pura, es decir, poder realmente caminarlo, creo como decía Thoreau, ¿no? Caminarlo como creo que lo hacía Humboldt o muchos otros, ¿no? Hoy uno está en una sociedad del apuro, del que no hay tiempo, de la instantaneidad, Ese es ¿no? otro problema, ciertamente. Pero esas miradas, por ejemplo, los jóvenes, los más muchachos, pues que con las tecnologías, y como lo decía Andrés Rojas en algunos escritos, que él ha dicho, bueno, a veces en lugar de ir a ver el Santo Ángel, prefiero verlo porque en mi pantalla, me acuerdo un artículo que él escribió, hay mejor definición y lo veo, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo mejor eso también va creando, como usted dice, en nuevas generaciones o nuevas formas de mirar el paisaje o no mirarlos. Bueno, lo que pasa es que también hay generaciones, por ejemplo, estas generaciones de última hora que nunca han visto una gallina. Ah, no, bueno, por supuesto, Un no han cochinito. salido y están en... Sí. Y entonces eso me recuerda a este poeta francés, Max Jacob. En una oportunidad lo invitan al campo, entonces él dice, campo, ese lugar donde los pollos se pasean crudos. Ese es el extremo del citadino total, ¿no? El citadino no concibe un pollo crudo, él lo concibe como un plato exquisito con crema de toda índole. De modo que vamos a la siguiente mirada, amigo. Creo que corresponde a la mirada de nuestro pintor Francisco Itriago. Yo creo que dice algo que es muy importante para esta conversación. Frente a un paisaje, frente al impacto de un paisaje, necesito domesticar esa belleza que me invade. Y tengo que producir una obra en consonancia donde yo tenga el control de todos esos elementos del paisaje que de alguna manera me afectan y me alteran. Solamente llevándolos al lienzo
llevándolo a mi territorio, yo logro un poco liberarme de ese extraño magnetismo que es el paisaje en sí. Esto está muy bueno, Sí. extraordinario, ¿no? Magnetismo. Cómo liberarse de ese extraño magnetismo. Y entonces el artista se ve en la imperiosa necesidad de llevar ese paisaje a su territorio, es decir, a su tela, a su Sí. lienzo, ¿no? Sí. Entonces logra el triunfo, sale glorioso. ¡Qué Sí, maravilla! sí, es como igual uno cuando camina en la montaña para llegar a unas lagunas, por ejemplo, ¿no? Y hay un momento en que uno está cansado y cree que no va a poder, y que no llega, y uno dice, bueno, ya no puedo llegar, no puedo más, mi cuerpo no da más, y de repente uno se encuentra con la laguna, la naciente allí, en ese esplendor increíble, porque uno ya no hay dolor, ya no hay más, que en el caso de uno será ese, por paralelo al del artista, que el artista es que para dominar eso lo vacío, ¿no? Uno a lo mejor como geógrafo o como caminante, el estar en ese punto es como también todo eso que uno lleva dentro y esa experiencia. Pero el poeta Pablo Neruda... En esa sensación, y el que escribe, por supuesto, no, de alguna manera... Extraordinario. Pablo Neruda en su canto general, que es de verdad una biblia de estas relaciones subjetivas entre ese universo de dominio absoluto de la naturaleza tropical y ese afán, digamos, de captar algo a través de la palabra. Pero Pablo Neruda rechazaba, digamos, esas cárceles verbales que le hacían ver lo que él no quería ver. Y entonces él se convierte en un ojo insaciable, digamos, de retorno a ese caos original que él consideraba que era virgen y que había que captarlo con instrumentos de percepción de otra naturaleza. Pero él decía algo que tiene mucho que ver con lo que usted dice, profesora Rebeca. Él dice, hay que subir la montaña para ver el paisaje. Es decir, es un propósito de reto. Hay que subir para ver lo que dejamos abajo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. Es muy, muy importante. Y para no dejar por fuera una referencia, profesora Rebeca, que yo creo que es importante y entiendo que en este foro van a tocar ese tema, es la figura de don Andrés Bello. En alocución a la poesía, Andrés Bello dice unas cosas maravillosas. Dice, divina poesía, tú de la soledad habitadora, a construir tus cantos enseñada, en el silencio de la noche umbría. Esa invocación a ese instrumento divino y precioso que es la poesía, para que viniese a América a echar el cuento de estas cosas inéditas que empezaron a vivirse, yo creo que es importantísimo. Allí hay un antecedente para quienes están, como ustedes, digamos, hurgando en esta tarea de la investigación. Profesora, pero quiero invitarla ya para cerrar y oír sus últimos comentarios, sus últimas impresiones, con la mirada del profesor Rojas López. Y muy apropiada porque estamos ya, digamos, en estas fiestas de decembrina. Y entonces él nos habla del lago como un paisaje que toca la sensibilidad del maravino. El lago es un paisaje. Para un zuliano, el paisaje lacustre, el paisaje del lago, le trae a su memoria muchísimos recuerdos. Entonces, esa es otra posibilidad que tienen los paisajes, que son recuerdos alojados en la memoria. Ya todos conocen la gaita famosa, famosísima, de cuando voy a Maracaibo y comienzo a pasar el puente. Bueno, ya hay un sentimiento, un arraigo que tiene que ver muchísimo con la posibilidad de uno sentir el paisaje. Por tanto, el paisaje tiene entonces representaciones simbólicas o culturales, formas materiales y tramas entre ambos tipos de eventos o de sentidos o de acontecimientos. Yo creo que eso es importante. El paisaje como memoria, como vivencia, reminiscencia de lo que se vive, como sujetos, como individuos, eso definitivamente es vital. Y yo me imagino que en estos foros, profesora Rebeca, ya para finalizar, ese elemento de esa relación subjetiva del hombre
con su entorno, con su naturaleza, es vital. Yo creo que Sí. ahí se va tejiendo, digamos, elementos para futuras memorias. Sí, 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 siempre está presente ahí, Siempre está presente. está presente en cada trabajo que traen los apreciados, muy apreciados amigos que venimos o que vienen a compartir en esta estancia, porque el foro es una estancia para sentirse bien y compartir. Están esas memorias del paisaje, ¿no? ¿Para cuándo es ese foro, profesora? El 30 de noviembre, sí, la semana que viene. O sea, la semana que viene ya. El 30 de noviembre, ¿Y qué 1 lugar? de diciembre y 2 de diciembre. El 30 de noviembre se inaugura en la Escuela de Geografía en horas de la mañana. Ya. Luego, como este foro tiene la particularidad que es la relación geografía y arte, hay una exposición colectiva y las obras de arte son ponencias, es decir, son parte integral del foro. Entonces, la exposición va a estar en la Alianza Francesa Qué y bien. ahí van a haber ponencias. Y en la biblioteca Tulio Febres Cordero va a haber otra parte de ponencias y cerramos en el instituto. Claro, tratamos de buscar sitios céntricos por problemas de transporte, estratégicos, claro, todo eso. claro. Y además que la biblioteca Central Tulio Febres Cordero es un hermoso lugar y es un espacio de la universidad donde podemos estar todos, ¿no? Allí en ese foro, lo retomo porque usted lo dijo muy bellamente, lo de la locución a la poesía, y tiene que ver con las memorias. Yo cuando leía locución a la poesía sentí el mismo éxtasis que cuando contemplo un paisaje, aunque estaba leyendo, era el texto y de una descripción que no es de la actualidad. Y lo veía con Omar Cerrada, que es uno de los artistas que participa, y sus muestras tienen que ver justo con la locución a la poesía. Él estaba trabajando ese tema para pintarlo, y yo me quedé extasiada, admirada. Yo decía, bueno, me puedo tomar nosotros los que impartimos clases de geografía, tomar el texto de alocución a la poesía para desarrollar incluso una clase de geografía regional de América, porque es tan hermoso y tiene tanto, no sé cómo expresarlo, tiene tanto de los paisajes, de los lugares, del amor por nuestros paisajes americanos. Qué bueno. Entonces es una maravilla, ¿no? Bueno, ahí nace el americanismo desde el punto de vista cultural. Andrés Bello marcó esa pauta y creo que es una pauta que tiene ahorita vigor y rigor desde el punto de vista de lo que sería la experiencia con estas nuevas generaciones de estudiosos, de investigadores, poetas, narradores, pintores. Entiendo que Francisco Itriago tiene... Él tiene una muestra, está participando artista plástico Francisco Itriago, el profesor y artista plástico José Montenegro de la Escuela de Arte, el artista plástico Omar Cerrada, hay una muestra de fotografía del fotógrafo Gerardo Sánchez, el profesor José Luis Chacón de arquitectura, él tiene ponencia y él también es artista, tiene unas instalaciones, sí, y 3 estudiantes que invitamos, en el foro es la primera vez, invitamos a un estudiante de historia del arte, uno de medios audiovisuales y una de la escuela de arte, porque también buscamos en los ponentes rápidamente, pero está por ejemplo el profesor Pedro El Suru de Humani, el profesor Oscar Aguilera, el profesor Marco Aurelio Ramírez, que trae el tema de Andrés Bello y la locución a la poesía justamente, el profesor José Luis Chacón con un tema más de la fenomenología, incluso del espacio, del paisaje, el profesor José Rojas López también tiene una ponencia, la profesora Ceres Boada, ¿a qué sabe tu territorio? Es su ponencia, es decir, cómo hay otras maneras que a veces uno no explora tanto de percibir el territorio, como es a través de los sabores. Qué bueno. La profesora Luisa Elena Molina, es decir, y hay 2 profesoras del Departamento de Historia del Arte, la profesora Ondina Rodríguez y Selma Portillo, porque la idea es esto, es artistas, historiadores del arte, geógrafos. Muy bueno. Están en la onda de lo transdisciplinario, ¿no? Yo creo que esa es la visión y a veces pienso que es volver al cosmos griego. Profesora, gracias por su presencia, gracias de verdad. Por la invitación. Valiosísima la presencia suya aquí. Y bueno, ese foro abierto para quienes, digamos, tengan el interés, la motivación y la sensibilidad de ir a escuchar, ver visiones y palabras para una nueva memoria. Muchas gracias.